En primer lugar, nos presentará su trabajo el señor Yerko Mejías Rabet, quien es licenciado en Filosofía y Educación por la Universidad de Valparaíso. El señor Yerko Mejías nos presentará el siguiente trabajo: Técnica, Ser Humano y Sociedades de Masas, una mirada a la ciudad contemporánea. Yerko, bienvenido. Muchas gracias, David, por la presentación. También agradecer la instancia. La verdad, para mí es un honor participar en estas jornadas. Y bueno, lo que les traigo a colación hoy día es básicamente un extracto muy pequeño del proyecto de investigación que estoy llevando a cabo como becario CONICET, o ANIT, perdón, en el programa de Magíster en Filosofía de la Universidad de Valparaíso, optando por la mención en pensamiento contemporáneo. Entonces, muy a grandes rasgos, la área temática es filosofía de la tecnología y de la técnica, y en ese marco me gustaría problematizar hoy día el concepto de la ciudad contemporánea, de alguna manera haciendo un paneo muy general a través de algunos autores que se han relacionado con este problema de la ciudad propiamente tal y cómo la han interpretado. Entonces me gustaría compartir un pequeño PowerPoint para poder hilar la presentación, y así en honor al tiempo. ¿Se ve bien? Sí. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a cerrar esto. Bueno, como les comentaba, el título de esta ponencia es Técnica, Ser Humano y Sociedades de Masas, una mirada a la ciudad contemporánea. En la imagen acá pueden ver, bueno, es una imagen de una película muy conocida, que es Metrópolis, de Fritz Lang, y es una película que también va a problematizar ciertos aspectos, o sea, este entendimiento de la ciudad como un mecanismo, como una gran maquinaria, un gran aparataje técnico. Entonces, para relacionar o de alguna manera para plantear el problema más que nada, me gustaría introducir un concepto que viene del historiador Lewis Mumford. Lewis Mumford es un pensador estadounidense y se le conoce principalmente por ser un historiador de la técnica. Bueno, este pensador es uno de los últimos eruditos del siglo XX, XXI, y en sus obras podemos destacar dos que creo que son centrales para efectos de esta ponencia. La primera es La ciudad en la historia, del año 1961, y la segunda, El mito de la máquina, en donde va a proponer su concepto de la megamáquina. ¿Qué es lo interesante acá de Mumford? Que en su rol de historiador de la técnica va a indagar sobre el origen de este fenómeno y básicamente poder entrañar en sus grandes obras la relación que entablamos nosotros los seres humanos con la técnica, pero más precisamente cómo la técnica o el desarrollo técnico-tecnológico está totalmente apegado al despliegue de nuestros procesos civilizatorios a lo largo de la historia. En este sentido, el concepto de megamáquina va a presentar una evidente conexión entre estas gigantescas estructuras sociales y que podemos verlo en el comienzo de la civilización occidental, estas gigantescas estructuras sociales que hoy en día podemos comprender como las metrópolis urbanas, y cómo estas metrópolis urbanas se relacionan con cierto aspecto individual, con nuestra vida interna, con la vida interna del ser humano. Entonces, por ejemplo, aquí les traigo a colación una cita de Lewis Mumford, me gustaría abrir comillas, y él nos dice: la megamáquina se componía de multitud de partes uniformes, especializadas o intercambiables, pero funcionalmente diferenciadas, rigurosamente reunidas y en un conjunto y coordinadas en un proceso centralmente organizado y dirigido en que cada parte se comportaba, y esto es lo importante, como un componente mecánico del todo mecanizado. En este mismo aspecto, cuando tenemos esta imagen que es muy propia de la película que está acá en el fondo, de Chaplin, Tiempos Modernos, vemos de alguna manera a este ser humano inserto en el entramado técnico-tecnológico de la modernidad. Este tema de las ya consolidadas sociedades industriales. Entonces yo me pregunto, o la pregunta que me gustaría plantear también, sería cómo nuestra interioridad, nuestra vida interna, ha sido, entre comillas, triturada y absorbida por los distintos componentes que constituyen la unificación histórica de esta megamáquina.
o sea, la conformación de las grandes metrópolis. Y, en segunda instancia, si podemos volcar nuestra mirada, siempre y eminentemente teórica, hacia los engranajes que constituyen a la ciudad contemporánea, y con engranajes me refiero principalmente a nosotros. Ahora, para poder dar cuenta de estas preguntas, yo me propongo la siguiente ruta de lectura. Voy a pasar muy brevemente por tres autores que se les circunscribe en el ámbito de la teoría crítica, o dicho de otra manera, del marxismo cultural, y ellos indagan también desde su marco teórico esta relación entre el ser humano y la sociedad, desilvanando distintos elementos que son sumamente interesantes para poder adentrarnos al interior de esta mega máquina. Entonces, por una parte tenemos a Sigmund Krakauer, quien es sociólogo, arquitecto y crítico de cine de Frankfurt, Alemania, y bueno, su obra principalmente se centra en un análisis de la cultura de su época, para poder tematizar eh, los elementos incipientes de esta cultura del capital que se veía a principios del 1900, y cómo comienzan a conformarse, y esto es lo interesante en Sigmund Krakauer, el concepto de sociedades de masas. Entonces, el texto central que podemos nombrar acá es El ornamento de la masa, del año 1927. En este texto, Krakauer de alguna manera va a proponer el concepto de dispersión como un concepto central para poder interpretar qué es lo que sucede con los individuos expuestos, pero expuestos no solamente en la megamáquina, sino expuestos ante los mecanismos, o mejor dicho, los dispositivos estético-políticos de las ciudades contemporáneas. Krakauer principalmente está analizando el cine, el incipiente cine alemán, y distintos aspectos que de alguna manera se van impregnando en la psique, podríamos decir así, del ser humano en su tránsito por estas gigantescas estructuras que son las ciudades contemporáneas. Entonces, bueno, abro comillas, Krakauer nos dice en el ornamento de la masa, la comunidad del pueblo y la personalidad desaparecen cuando lo que se reclama es calculabilidad, que sería un rasgo característico de las ciudades contemporáneas. En cuanto que partícula de la masa, el hombre solo puede, sin dificultad, trepar estadísticamente en cuadrado y servir a las máquinas. Entonces, yo recalcaría acá el concepto, bueno, es un concepto en alemán, se pronuncia, si no me equivoco, Zerstreuung, y habla sobre el tema de la dispersión, cómo en estas estructuras sociales los seres humanos convertidos en masa comienzan a realizar distintos cultos a la distracción, a la dispersión propia del ser humano. Hoy en día esa categoría la podemos extrapolar a lo que sucede, por ejemplo, en la intimidad de nuestras habitaciones, ahora que estamos, bueno, casi todos confinados, la relación que tenemos estrecha con los aparatos tecnológicos, entiéndase nuestra televisión, nuestro computador, nuestros smartphones, tienen ahí también implícita la categoría de dispersión que es propia de Krakauer y que de alguna manera caracteriza la conformación de las masas. ¿Y conformación en qué sentido? En el sentido muy elemental de que se comienzan a uniformar la vida mental de los individuos. Y esta uniformación que se da a un nivel subjetivo se sustenta, a su vez, en una serie de efectos psicológicos que serían propios de estos dispositivos estéticos como el cine, la propaganda, la publicidad y más precisamente la mercancía. Pero hablando también un poco sobre estos dispositivos estético-políticos y sobre todo de este fundamento psicológico, o yo creo que sí, es un fundamento psicológico de la uniformación de nuestras mentes al ser segmentos de una masa unificada. Krakauer, por lo menos en ese concepto, bueno, cabe mencionar que esta obra de Krakauer es un gran antecedente a lo que después se va a conocer en filosofía, en palabras de Theodor Adorno, como la industria cultural, y también en un libro bastante interesante que es La sociedad del espectáculo de Guy Debord. En la obra de Krakauer podemos antecedernos a muchas de esas tesis que se despliegan posteriormente en la teoría crítica. Georg Simmel es un sociólogo también alemán de Berlín, y
este sociólogo es sumamente interesante. De hecho, hay una estrecha relación ahí con Sigmund Krakauer, que vale profundizar en otras instancias. Y él tiene, bueno, grandes obras. Entre ellas destaca una obra de él que se llama Filosofía del Dinero, y un ensayo de 1903 del cual me gustaría centrarme ahora, que se llama Las grandes ciudades y la vida intelectual. Yo ahí, la traducción a mí no me gusta mucho, creo que estoy utilizando la traducción más reciente, porque la vida intelectual lo traducen de la palabra en alemán Geistleben, y eso literalmente se expresa como la vida del espíritu. Siempre en esta influencia neo-hegeliana que es muy propia de la Alemania de ese entonces. Entonces, en este ensayo, Simmel nos va a proponer cómo el ser humano, cómo se estructura la subjetividad del ser humano su tránsito por la ciudad, por este, ya lo habíamos dicho, esta mega máquina que se comporta al modo de la ciudad contemporánea. Entonces, Simmel va a tratar de problematizar eso. ¿Qué es lo que sucede en la vida interna del individuo al verse enfrentado a estas grandes estructuras sociales, estas gigantescas estructuras económicas? Entonces, Simmel nos dirá, así, la técnica de la vida de la gran ciudad no es concebible sin que todas las actividades y relaciones recíprocas se integren de la manera más exacta en un esquema temporal rígido que trascienda lo meramente subjetivo. Aquí yo destacaría 3 puntos. Primero, a Simmel generalmente se le comprende como fundador de la sociología relacional. Entonces ahí claramente cuando versa sobre relaciones recíprocas que constituyen este entramado que es la ciudad contemporánea, hay que verlo también desde ese horizonte, pero me gustaría también introducir el tema, eh, dos cuestiones. Primero que nada, el tema de la temporalidad metropolitana, que está totalmente entrelazado con la economía, con la estructura económica monetaria. Para Simmel, el dinero sería de alguna manera un elemento central en donde se puede evidenciar, vamos a ponerlo de esta forma, después lo podemos discutir, pero en el dinero se pueden ver, según Simmel, los daños colaterales de estas gigantescas estructuras sociales en nuestra psique. ¿Por qué? Porque el dinero, en tanto dispositivo técnico, eh, tiende a poseer una función igualadora. Nosotros tenemos una serie de entidades diferentes de por sí, pero tenemos el elemento del dinero como aquel agente igualador que destruye toda diferencia entre estas entidades. De esta forma, para Simmel, que nuestra sociedad, nuestra ciudad contemporánea se fundamente en una estructura económica, claramente es un guiño también a pensamiento marxista. Recordemos también la crítica que hace Marx al dinero en la cuestión judía, texto del año 1842, y también en los manuscritos económicos de París del año 44. Hay una fuerte crítica al dinero y su efecto igualador de las conciencias humanas. Eh, pero para Simmel, él ya de alguna forma un paso más allá, por ponerlo de alguna forma, y relaciona la economía monetaria, la estructura económica de la ciudad contemporánea, con determinada temporalidad que se hace patente en el tránsito que uno tiene en estas ciudades. Todos transitamos por las ciudades, yo soy de Valparaíso, yo transito por Valparaíso, por Viña, y ahí nos damos cuenta de que la vida en la ciudad, el tiempo, el tempo, el movimiento que se da, que es propio y característico de ella, se distancia diametralmente de lo que puede suceder, por ejemplo, en una villa o en una localidad un tanto más rural. Hay una temporalidad, un movimiento propio de este mecanismo que es problemático en el ojo crítico de este pensador. Cabe mencionar también que al igual que Krakauer, para Simmel este caminar por la gran ciudad, por este gigantesco mecanismo, eh, de alguna manera gatilla en la interioridad del individuo una serie de sujeciones, podemos decirlo así, sujeciones que se dan a través de un bombardeo.
de estímulos y generan una cohesión sensorio-representacional del mundo. Por ejemplo, los ideales de cultura que tenemos, los ideales de belleza, de alguna manera se conforman respecto a nuestra vida en tantos segmentos de una mega máquina, por ponerlo así, en tantos engranajes de la mega máquina. Vamos de alguna manera constituyendo nuestra subjetividad. De ahí también el problema y la relación con Simmel, o sea, entre Simmel y Krakauer. Bueno, otra cuestión que es sumamente llamativa, y también para pasar al próximo autor, es el ejemplo que da Simmel sobre el reloj de pulsera. Él nos dice en este pequeño ensayo qué sucede si en la ciudad de Berlín se paralizaran todos los relojes. ¿Qué sucedería con la vida humana? Y extrapolémonos a la actualidad. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si se cayera la internet? O si se cayera también el tiempo, se paralizaran todos los relojes de Chile. ¿Cómo funcionaría? ¿Cómo podríamos salir al mundo? ¿Cómo se desordenaría? De alguna manera se generaría una fractura irreconciliable entre nosotros y la sociedad que nos cobija. Porque de alguna manera el tiempo sería como esta suerte de experiencia límite en donde podemos vivenciar toda esta temporalidad metropolitana. Bueno, Simmel se va a fijar mucho en el tema del reloj de pulsera o el reloj de bolsillo. Y esto no es algo, diría yo, propio de Simmel o que está en Simmel, pero que también está en Lewis Mumford. Mumford, en su texto Técnica y Civilización, tiene un apartado que se llama El reloj del monasterio. Y en el reloj del monasterio nos habla cómo en las antiguas sociedades, la vida también se realizaba en torno a estos dispositivos técnicos tecnológicos, como lo eran el reloj de un monasterio que ordenaba nuestro día. Pero bueno, sin extenderme mucho más y en honor al tiempo, me gustaría pasar a Walter Benjamin. ¿Por qué? Porque vemos con Simmel de alguna forma que el dinero y también el dinero extrapolado en su versión como mercancía, el dinero de alguna manera volcado en la fetichización de un producto, cobra un rol central. Entonces, para Benjamin, bueno, Benjamin es un autor sumamente interesante, polémico. Tiendo a pensar que, bueno, y esto es algo que yo conversaba ampliamente con un colega, Jonathan Camps, es un colega también acá de la Universidad de Playa Ancha, del magíster también de filosofía, y conversábamos sobre cómo poder comprender a Benjamin, esta figura de Benjamin. Entonces, él hablaba de un pensador bicéfalo, que es sumamente importante porque tenemos por una parte a Benjamin, con una cabeza que mira hacia la política, que no es otra cosa que el materialismo histórico, y por otra parte tenemos a todo este Benjamin con un orden más misticista, un orden ligado a lo teológico, y que comparte el mismo corazón, estas dos cabezas, que sería la crítica a la cultura, la crítica o al presente histórico. Entonces, en este trabajo me centré en analizar un texto de Benjamin, un texto también muy cortito, que se llama Central Park. Central Park es un momento del libro de los pasajes, gran libro de Benjamin, y ahí claramente en Central Park es una lectura crítica de la poesía de Baudelaire. Pero en esta lectura crítica, Benjamin nos va a mostrar de alguna forma ciertos componentes que están a la base de la conformación de las sociedades de masas y de esta gran estructura que sería la ciudad contemporánea. Para Benjamin, uno de estos componentes sería la mercancía, pero vista en su máximo ejemplo, que sería la prostitución. De alguna forma, la prostitución sería el gran ejemplo, o el ejemplo por excelencia, de los estragos que causa la mercancía y la lógica del capital en, en los seres humanos. O sea, el hecho de que el cuerpo humano o el ser humano sea capaz de ser vendido, visto en su versión de trabajo asalariado, eso
es un elemento sumamente problemático para Benjamin. Y no hay que olvidar ahí también su raigambre kantiano, que yo creo que también es sumamente importante. Hay unos textos de Benjamin que se llaman sobre filosofía venidera. También ahí muestra una clara relación con Kant, simplemente por el tema de la ética, de creer que los seres humanos somos fines en sí mismos y no somos medios para un fin. En este sentido, la prostitución vendría de alguna manera a poner en jaque esa comprensión del ser humano. Cito rápidamente. Perdón, Yerko, Dígame. quedan 2 minutos, Vale. más o menos, ¿sí? Muchas gracias, David. Cierro rápidamente con que para Benjamin, me salto la cita, nos dice que la gran ciudad sería el lugar de entronque entre la mercancía y el surgimiento de las sociedades de masas. Entonces, Benjamin va a desentrañar el componente teológico político de la mercancía y el lugar central que esto ocupa en la ciudad contemporánea. Por último, Benjamin habla de la ciudad y utiliza la metáfora de la relación entre el Minotauro y el laberinto para referirse a lo que pasa con nosotros y estas gigantescas estructuras. Entonces, a mí me pareció sumamente interesante esta metáfora. Me gustaría concluir la ponencia eh, reflexionando. Esto es algo que escribí para, bueno, el trabajo del magíster, y tiene que ver sobre una parte pequeña del mito, y es sobre el hilo de Ariadna. No olvidemos que en el mito del Minotauro, el hilo es el instrumento técnico que conduce al Minotauro, o perdón, a Teseo, a la salvación. Y dice, el hilo de Ariadna es quizás el símbolo de que la técnica y la tecnología pueden ser puestas al servicio de la esperanza como de la desesperanza. Pero el problema no radica en esta obviedad, sino que aparece en el momento en que nos toca decidir si hoy desbloqueamos las pantallas de nuestros smartphones para seguir siendo esclavos de los muros invisibles de la mega máquina y las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, el problema con el cual me gustaría dejarlos, y es una pregunta abierta, ¿cómo arrancar las murallas del laberinto que se alojan en el fondo de nuestro corazón? ¿Podremos algún día huir del seno mismo de esta mega máquina? Bueno, con eso me gustaría finalizar. Aquí están las referencias bibliográficas. Y bueno, reitero mis agradecimientos por esta instancia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yerko, por tu exposición. Le recuerdo a los participantes que pueden irnos señalando sus preguntas, sus consultas, sus comentarios en el chat, para que al final de las exposiciones podamos planteárselos a los 3 profesores. A continuación, nos presenta su trabajo la doctora Piedad Gañán Rojo. Ella es académica de la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia y nos entregará nos presentará la ponencia La caridad como un punto de encuentro del diálogo entre saberes que permitan la realización de actividades de proyección social. Doctora Piedad, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Muchos saludos desde Medellín, acá en Colombia. Estoy muy agradecida que me hayan permitido participar en este evento tan importante. Sí, considerando el espíritu del evento en el cual se busca que existan unas reflexiones, unos análisis y unas propuestas, pues pongo a su consideración este trabajo que hemos venido realizando pues desde hace algunos años. Es considerar eso, el punto de la caridad como un encuentro entre la interdisciplinariedad y tomando como base el pensamiento del Papa Benedicto XVI. Antes de entrar en la materia, pues unas pequeñas imágenes para ubicarlos un poco. Medellín es la segunda ciudad de Colombia. Están viendo la parte superior, lo que tiene que ver con el desfile más importante que hay en la ciudad, que está ligado al tema de las flores, al tema justamente de la belleza de la vida. Y en la parte inferior, pues están viendo el campus de la universidad para la cual trabajo actualmente, la Universidad Pontificia Bolivariana. En todo este tema de la proyección social y de las actividades de proyección social, y también un poco como lo decía esta mañana el señor arzobispo en la introducción del Congreso, mencionaba que cada vez más hay más actividades de este tipo.
bien sea hechos por los privados, personas a modo propio que desean incursionar cada vez más en este tipo de actividades, o de otro lado, pues las empresas, bien sea públicas o privadas, dando cuenta de lo que tiene que ver con su responsabilidad social, como también se denominan estas organizaciones, pero a su vez esa responsabilidad social de las empresas está muy ligada, pues justamente como se aprecia en la diapositiva, a la guía de responsabilidad social que corresponde a la ISO 26100 del 2010. En ese orden de ideas, entonces, las actividades de proyección social, pues buscan, si lo pudiéramos ligar dentro del espíritu de la doctrina social de la Iglesia, a dar cuenta de elementos muy importantes, como por ejemplo este que les deseo resaltar de la Popularium Progresso, que tiene que ver con verse libres de la miseria, hallar con más seguridad ese propósito de subsistencia, la salud y una ocupación estable para las personas, y más pues en los tiempos que actualmente nos encontramos. Con ese orden de ideas, sin embargo, la mayoría de los proyectos que tienen este fin se enfrentan a dos tipos de orientaciones. Las orientaciones que son muy al estilo técnico, un poco ligándolo con el ponente anterior, cuando hablaba de esas preocupaciones dentro de ese marco, de esa mega máquina, los podríamos ligar ahí, que son proyectos que tienen como deficiencia generalmente que están altamente orientados al logro. Son los típicos proyectos que se ejecutan bien sea desde el punto de vista desde la ingeniería, desde el diseño, desde la arquitectura. Y de otro orden, y en sentido opuesto, están esos otros proyectos que tienen un marcado carácter más social, que aparentemente serían más humanos, pero que no necesariamente cumplen con esa función, porque al carecer de elementos técnicos en los cuales fundamentarse se cometen algunos errores que efectivamente no logran cumplir el objetivo. Entonces, son dos visiones que aparentemente buscan el mismo fin, pero se encuentran como en antípodas. En ese orden de ideas, dependiendo de esas orientaciones, los proyectos que son muy orientados hacia lo técnico, como les mencionaba antes, pues buscan el logro, tienen esa disyuntiva de estar entre el cumplimiento del logro y los componentes culturales, cuánto dejar entrar la población o las personas que van a ser beneficiadas por ellos. Y eso tiene un condicionante muy serio que es dejar de lado potenciar lo humano. Además, puede caerse en un peligro muy grande que es considerarse que sean netamente instrumentales. En muchas organizaciones pasa que no importa en sí mismo el resultado del proyecto, sino que se cumpla esa estadística que se necesita. Y eso también hace que buscando cumplir con el objetivo se minimice el papel que tienen las áreas que en la misma organización o que otras personas que puedan apoyar esos proyectos tengan ese enfoque más social. Y como lo han mencionado diferentes autores, entre ellos incluso el Papa Benedicto XVI también lo dice en algunos de sus textos, pues eso genera que una vez que finalice el proyecto existe muy poca apropiación de las comunidades y eso dificulta la continuidad de ese proyecto. O sea, que una vez que termine la intervención social, que termine la cooperación internacional, si es que ocurrió, la población, como no se siente partícipe de eso, lo deja de paso. Lo podemos ver en Latinoamérica, hay miles de ejemplos en este sentido, tanto realizados por entidades locales, nacionales, internacionales o personas a motu propio. Por eso, el problema de solo que estos proyectos se conviertan solo en estadísticas o en reportes de interés. De otro lado, sin embargo, tenemos unos escenarios interesantes y justamente pues en este interesante congreso se ha venido explorando pues un poco en las charlas de la mañana, como esas diferentes relaciones que pueden tener la ciencia, la tecnología, pero lo teológico, lo filosófico y en ese marco pues ligando fe y caridad como uno de esos elementos. Entonces ha habido unas relaciones entre fe, ciencia y teología a lo largo del tiempo, desde las posiciones más extremas del concordismo, esa correspondencia directa entre la perícopa y un dato científico, un escenario no del todo superado en muchos contextos. De otro lado, la posición completamente contraria, la relacionada con el discordismo, ciencia y fe o teología
son completamente independientes, no tienen nada que aportarse la una a la otra, y la apuesta que autores como Benedicto XVI justamente pues hacen de una articulación, de un diálogo respetuoso, de una integración de las formas de pensar en donde cada uno tiene un valor importante. Y ese es precisamente como el apoyo que pueden hacer hacia los proyectos, porque como les resaltaba ahí en la diapositiva, pues esa creciente toma de conciencia pues hace que podamos hacer una reflexión más completa. ¿Por qué tener que sacrificar elementos del pensamiento simplemente por la corriente desde la cual viene? De otro lado, si cogemos la proyección social como caso de estudio y tratamos de ligar la proyección social, porque en los textos de Benedicto XVI no está explícitamente referido así, sino que se refieren a la caridad, ¿cómo se pueden unir? Entonces, mirando ambas definiciones, tanto la de la proyección social como la de la caridad, y tomando la RAE como referencia, entonces vemos que la caridad es una actitud solidaria con el sufrimiento ajeno. Y eso es justo parte de la base central que tienen la gran mayoría de los proyectos de enfoque social. Si revisamos entonces los elementos de apoyo que ellos tienen, pues están justamente tratando de mejorar las condiciones de vida de las personas, superar esas condiciones por las cuales se está presentando algún nivel de sufrimiento y, muy importante, considerar siempre cuáles son las causas, tratar de atacar la causa mayor de la cual se derivan otras causas. Y en muchos de esos casos, cuando no hay una visión completa de los proyectos, no se logra alcanzar justamente identificar esa causa principal. En ese orden de ideas, por otro lado, la caridad, entendida como tal, pues tiene unos retos en el trabajo interdisciplinario, porque generalmente cuando se habla de proyectos de caridad, existen unos imaginarios muy difíciles de concertar, sobre todo cuando ese escenario se lleva a temas más de ciencia, de tecnología y de otras áreas. Asimismo, la caridad como caridad, y más si se considera la caridad cristiana, ha estado muy sometida a un profundo cuestionamiento sobre la relevancia, la eficiencia, la eficacia o la orientación. Incluso en el pensamiento, en algunos pensadores del siglo XIX y XX, cuestionan claramente la caridad cristiana, dando a entender que es algo que el Estado puede superar, pero hasta qué punto lo puede hacer, ¿cierto? Y por otro lado, completamente distinto, está el enfoque de la parte superior, y lo quise resaltar en verde, porque hay una serie de estudios científicos que en los últimos 10 años se han concentrado no solo a estudiar la felicidad, sino otro tipo de fenómenos, y entre ellos a analizar las personas que hacen actividades caritativas. Y cuando esas personas realizan actividades caritativas, han identificado efectivamente cambios sustanciales en la química del cerebro que representan un efecto beneficioso para la salud. Y no solo para las personas que participaron en el proyecto, bien sea quien lo formuló, lo ejecutó, fue beneficiario, sino incluso han hecho estudios que benefician a los patrocinadores. Pero ¿eso qué implica? Que esos proyectos de caridad deben estar muy bien hechos y deben lograr el objetivo que estaban buscando para que ese beneficio para la salud mental sea para todos, porque cuando no lo cumple, cuando queda como solamente una estadística, entonces no se alcanza a lograr como ese círculo virtuoso que se espera. Entonces, precisamente la pregunta de este trabajo ha sido cómo potenciar esas experiencias que en el diseño, en el desarrollo de proyectos tienen los profesionales de las áreas técnicas, porque las tienen. Yo soy ingeniera de formación, en la formulación de la ingeniería está esa base, o sea, un elemento fundamental de todo ingeniero es diseñar proyectos. Pero ¿cómo aprovechar eso en una actividad de proyección social y no autoexcluirse? O no hacer que el contexto te excluya y que veas que es valioso tanto tu conocimiento como el que aportan otros. De tal manera que esas actividades sean beneficiosas para quien participa en los proyectos y para los respectivos patrocinadores. O sea que, como dice el Papa, no obstante todas las especializaciones, nos hemos venido especializando, pero que eso no nos impida comunicarnos entre nosotros y que podamos colaborar de tal manera que pueda haber, como dice él, un recto uso de la razón. Para hacer este trabajo, entonces, se tomaron de base las dos encíclicas del Papa Benedicto XVI,
produjo durante su pontificado 3 encíclicas, pero las que están directamente relacionadas con la caridad son estas dos, Deus Caritas Est y Caritas in Veritate. La primera, Dios es Amor, es una encíclica del 2005, con la que inaugura su pontificado. Es un bellísimo texto que está dividido en 2 partes. El primero, como dice el mismo texto, es de carácter más especulativo. Hace una revisión bibliográfica muy interesante sobre el tema de la caridad. Incluso no excluye las visiones que se le oponen a la caridad, como es el caso de algunas visiones de Marx. Las expone ahí y dice en qué distan, en qué coinciden y en qué no. En la segunda parte, como también menciona la misma encíclica, él quiere ser algo más práctico. Él quiere dejar elementos que se puedan usar, que son justamente pues, los que se tratan de recabar en este trabajo. Y en la segunda parte, Caritas in Veritates, la caridad en la verdad, es un texto también muy interesante que se le han hecho muchos análisis en los últimos años, sobre todo a las personas que trabajan en temas de ética y en temas de ética y economía, porque ella sale en una coyuntura muy especial, que es la coyuntura de la crisis del 2008. Entonces, y además, él en ese texto quiere rendir un homenaje a la Popularium Progreso y a través de la Popularium Progreso a la base de la doctrina social de la Iglesia, que es sin duda la Rerum Novarum. Entonces, en ambos textos son 2 visiones interesantes, son complementarias ambas encíclicas y tienen un análisis muy profundo y hacen una contextualización muy interesante al lector. ¿Qué se hizo? Se hizo una lectura pormenorizada de las encíclicas, se hizo siguiendo las bases de la investigación cualitativa, tomando un análisis de textos, haciendo la codificación, se agruparon por categorías y subcategorías para tratar de identificar esos elementos que puedan servir para desarrollar proyectos de investigación o proyectos de proyección social. En ese orden de ideas, rápidamente, pues les estoy mostrando, para poder encontrar una trazabilidad entre las encíclicas y los proyectos, pues se hizo un análisis de diferentes lógicas de organización de proyectos de ingeniería, de proyectos de diseño y de proyectos de innovación en las cuales se estaban tratando de encontrar elementos comunes, ¿cierto? Todos estos proyectos arrancan o inician definiendo una necesidad. Es claro identificar qué es lo que se quiere lograr para en función de eso establecer cuál es el objetivo del proyecto. En función de eso, cuando ya se está desarrollando el proyecto, se hacen unas especificaciones preliminares, en diferentes metodologías se encuentran unos diseños finales y luego eso pasa al mercado, pero entendiendo el mercado no como el mercado comercial, sino el usuario, ¿cierto? Como también pasa en la innovación. Cuando también se realiza innovación, cuando se habla de nuevos negocios, no significa montar un negocio, significa que alguien es usuario de ese proyecto, ¿de acuerdo? Tanto mercado como negocio están entendidos en ese concepto. Entonces, ¿qué hallazgos hay? Que efectivamente en ambas encíclicas es posible encontrar que los elementos que definen la caridad son fundamentales para tener presentes cuando se establezca la identificación del problema. Por supuesto, estas 2 encíclicas hacen parte de la doctrina social de la Iglesia, pero piden que cuando abordemos un proyecto, cuando abordemos no la ejecución, sino el diseño del proyecto, tengamos muy presente que tenemos que hacerlo libre de las ideologías, porque eso, si ponemos eso como cortapisa, pues no vamos a lograr esa integración de conocimiento que justamente se quiere hacer. Fundamental, así sean actividades de proyección social o de caridad, a las que se refiere, no son de asistencia social. Eso es lo primero que hay que dejar claro, porque si no, como él dice muy bellamente en el texto, se convertirían en mero asistencialismo y eso no genera ni valor, ni progreso, ni desarrollo. Y además deben hacerse de manera ordenada, sistemática, por eso la importancia de las otras áreas, y además deben ser hechos de forma respetuosa para todos los participantes. En esa relación clave entre caridad y verdad, es una interacción necesaria. En la encíclica quise retomar esta parte: la fe permite a la razón desempeñar del mejor modo su cometido y ver claramente lo que le es propio. Las 2 deben marchar juntas, por eso la interacción. Y tan importante en la parte de la identificación de los problemas a resolver y a todas las soluciones que se van generando en los proyectos es necesario verificar cuál es la más apropiada. Estos serían filtros para esa identificación de soluciones. ¿Qué le pasa a la caridad sin la verdad o sin la razón?
puede ser excluida, puede caer, como les decía antes, en mero sentimentalismo, puede perder el rumbo, puede ser mal entendida, que le ha pasado en muchos casos, y perder completamente su relevancia. Por eso, al analizar las soluciones, es necesario tener presente aspectos de este tipo. Otro elemento serían los riesgos que enfrenta la razón sin la caridad. Un poco el ponente anterior lo decía, ¿cierto? Uno de los grandes problemas que puede tener la ciencia y la tecnología, y también lo decía el conferencista de esta mañana, es caer en la falsa omnipotencia de que la ciencia y la tecnología todo lo resuelven, lo cual es falso, ¿cierto? Pero es algo que puede ser un constante peligro al abordar un proyecto. Además, también pensar muy poco en las consecuencias sobre el futuro, porque se cae en la inmediatez del resultado. En lograr el objetivo, muchas veces, en muchos proyectos el objetivo suele estar por encima de todo, y eso es justamente la alerta que se debe poner desde revisar el proyecto con una visión más integral. Uno de los problemas que tenemos es la sectorización. Eso puede generar una visión escéptica de la vida, esas construcciones omnipotentes, y volver a caer en por lo que arrancábamos esta presentación, de reducir al hombre a ser solamente un instrumento, un reporte, una cifra, lo cual no es ni el propósito que se desea en los proyectos de proyección social, ni mucho menos lo que se pretende cuando el lenguaje es específico en caridad. Y finalmente, ya en estos aspectos de cómo lograr esa solución que se va a implementar, el Papa en sus textos es muy específico y dice, recuerde, debe pensar en las generaciones futuras, debe ser flexible al momento de ejecutarlo, porque muchas veces en el camino cuando se ejecutan los proyectos debe haber un nivel de maniobrabilidad que dependiendo de quién dirija el proyecto va a ser más o menos capaz de hacerlo, que todas las acciones deben ser responsables y éticamente asumidas, y que por supuesto cualquier proyecto que se aborde tiene que contar con los recursos necesarios, porque muchas veces suena obvio, pero no lo es. Porque muchas veces ahí es donde caemos en los proyectos que están mal formulados y que cuestan más de lo que se espera, que no eran para, todos los recursos son limitados, eso es una norma de la economía, pero cómo lograr el mejor objetivo con la mayor posibilidad interdisciplinaria posible con los recursos esperados. Y por supuesto, tener siempre presente todas las consideraciones éticas. En ese desarrollo del proyecto debe haber una transparencia, incluso el Papa alerta, dice, todo el tiempo cuéntele a los patrocinadores del proyecto qué está pasando. No lo deje para el final, alértelos sobre que es necesario hacer el seguimiento y control de los proyectos es clave para monitorear su avance. Y muy importante también, él analiza las personas que deben estar participando en estos proyectos, casi como alertando. Los beneficios que hay son de todo tipo, incluso como si supiera lo que les mencionaba de las ventajas que tiene para el bienestar humano a nivel mental, pues probado por la neurociencia, el tema de ejecutar proyectos. Por eso estos aspectos son claves en los momentos, tanto de las propuestas finales como en todo su desarrollo. Agradeciendo pues nuevamente que me hayan permitido compartir con ustedes esta experiencia, pues entonces lo que se encuentra es que efectivamente a través de la lectura del Papa Emérito Benedicto XVI es posible identificar aspectos que puedan ayudarnos a crear proyectos realmente interdisciplinarios, no solamente de corte netamente de proyección social, sino proyectos en general que puedan ser de diseño, de innovación, de investigación, pero que nos permitan siempre tener una visión más integral del hombre para poder decir, como él inicia en una de sus encíclicas, suscitar en el mundo un renovado dinamismo y un compromiso en la respuesta humana al amor divino. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Piedad Gañán por su exposición. Les recuerdo a los participantes que pueden ir escribiendo sus comentarios, preguntas, dudas en el chat, para que hacia el final podamos plantearles estas preguntas, comentarios a los expositores. A continuación, presentamos el trabajo de la magíster Camila Cárcamo Lobos, que es docente de la Universidad San Sebastián, y nos presentará en esta tarde su ponencia titulada
el animal político en el siglo XXI. Camila, bienvenida. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, voy a mostrarles acá, voy a compartir algo pequeño para complementar un poco, digamos, la misma exposición. Ok, ahí se está proyectando, ¿no es cierto? Sí. Ya, perfecto. Bueno. Ok, entonces, a ver, yo sé que acá partir un poco explicando el título, ¿por qué hablar de animal político? Bueno, es una referencia directa a esta definición aristotélica que encontramos ya en la ética, ¿no es cierto? Cuando define al ser humano como un animal político o un animal social. Entonces, por una parte, es una definición que hasta el día de hoy podemos destacar, y por lo demás es también para referenciar que desde lo más antiguo que entendemos o preocupamos de lo que somos, un poco ver qué pasa ahora, o sea, cómo llegamos del animal político aristotélico y a otras nociones del mismo ser humano, a lo que tenemos ahora, a qué pasa con este animal político hoy día en el siglo XXI o en nuestra época. ¿Ya? Entonces, bueno, hacer una mención general que dentro de esta misma concepción de animal político u otra definición del ser humano, un animal racional, una persona, ¿ya? Y una que otra definición que ha aparecido siempre en la historia, encontramos que hay precisamente una preocupación que es parte de la filosofía del hombre o la antropología filosófica, y lo encontramos desde la antigüedad hasta nuestros días. Ahora bien, la preocupación principal, ¿no es cierto?, como la pregunta fundamental antropológica es precisamente qué es el ser humano, qué es el hombre, qué es lo humano, ¿ya? Y bueno, podríamos ver con mucho detalle quizás muchos autores que han pasado durante la historia. Yo hago la mención directa quizás a Aristóteles, que es un autor que ha trascendido hasta el día de hoy, pero mencionar que también existen otros planteamientos, incluso planteamientos, ¿no es cierto?, que también quizá no solamente van a destacar estos aspectos positivos como la inteligencia, como la sociabilidad misma, sino que, por ejemplo, si podemos ver un planteamiento moderno como el de Maquiavelo, nos va a decir que el ser humano es malo por naturaleza, o también esta idea, esta frase que es bien conocida de Thomas Hobbes, que de alguna manera resume el hombre es el lobo del hombre. Entonces, bueno, al ser humano muchas veces, la mayoría quizás se nos define por nuestra capacidad intelectual, social, de lenguaje, simbólica, pero también a veces haciendo mención a nuestra capacidad moral y sobre todo cuando es una referencia más bien a lo mal que moralmente muchas veces nos comportamos. Pero bien, más allá digamos, de hacer una descripción propiamente tal, era hacer mención a esta preocupación antropológica, la preocupación por lo humano. Y acá yo voy a mencionar una crítica, y más que nada yo voy a mencionar quizás a un par de autores, pero más que centrarme en el autor mismo, me voy a centrar en lo que dicen estos autores, en precisamente alguna crítica, algún diagnóstico, para ver cómo lo podemos aquí conectar con esto. ¿Qué pasa si al final y al cabo con nuestro animal social en el siglo XXI? Bueno, entonces acá, bueno, la siguiente, aquí está precisamente una cita que es de Jorge Millas, que es un autor chileno, que está hablando precisamente de la antropología filosófica, tema que por lo demás fue quizá el tema principal que este autor, digamos, trabajó. Así que esta crítica que hace no es solamente digamos, decir algo malo de la antropología, sino que precisamente por un afán de excelencia de él. Entonces, nos dice que allí se consagran, digamos, en la historia, en la vida cotidiana, no siempre solo de hecho, sino también en principio la indignidad y el envilecimiento de los más, la ignorancia, la miseria, la explotación instrumental de unos sirve para que otros den testimonio siquiera del valor parcial de una antropología que, por lo visto, se ha de tener consecuencias reales, ya no es teoría universal del hombre, y se ha de ser teoría universal, no puede ser sino ilusoria. Ahora, yo sé que acá en este pequeño fragmento, bueno, un fragmento de repente uno toma lo más significativo, pero también hay un riesgo, ¿no es cierto?, de generalizar mucho. Sin embargo, claro, acá la crítica es tajante. Por una parte nos dice que la antropología o es ilusoria porque realmente no está refiriéndose a todos los seres humanos,
o solamente es una antropología para algunos y no para todos. Ahora bien, como les hice la mención, volviendo acá a lo de antes, el tema en el caso de Millas no es solamente por, digamos, hacerle un regaño a la antropología, sino por un afán de excelencia que esto tiene. El mismo autor tiene una preocupación importante en este aspecto, y básicamente lo que nos quiere decir es que no podemos desconectar, la antropología de la ética, o sea, de la misma práctica. Si vamos a decir que el ser humano es racional, que el ser humano tiene una dignidad, que tenemos que respetarnos, que somos personas, necesitamos que eso realmente entonces se practique, ¿ya? Entonces no podemos desconectar la antropología de la ética, y a su vez la misma ética por sí sola no puede sola, así que necesita también no desconectarse de la política y las leyes, ¿ya? Entonces aquí igual una mención de que precisamente estos campos son disciplinas que, si bien son autónomas, también cada una, digamos, puede referirse a su tema específico, pero no hay que olvidar esa conexión y ese trabajo en equipo, que en palabras más simples podríamos nosotros aquí mencionar. Y bueno, pareciera que uno de los aspectos que enfrenta este animal social en el siglo XXI es precisamente esta separación, esta, ¿no es cierto?, excesiva de repente especialización de los saberes, donde precisamente se pierde este trabajo en equipo o esta visión de mayor, ¿no es cierto?, unidad. Bueno, entonces aquí voy a hacer mención a otro autor. A todo esto, Millas es un autor del siglo XX que vivió entre los años 1918 y 1982, para que igual nos situemos un poco en el tiempo. O sea, él está hablando desde el siglo XX. Pero acá voy a hacer mención a otro autor, que es un sociólogo alemán, que es Ulrich Beck, y destacar un diagnóstico que hace este autor, que por lo demás, así como la crítica de Millas es fuerte hacia la antropología, Beck también hace un diagnóstico fuerte acerca de la sociedad. ¿Ya? Un texto de este autor, que es del año 1986, que es precisamente la sociedad del riesgo. ¿Y qué es lo que nos dice? Obviamente con mucho más detalle, aquí yo estoy sacando algunas ideas centrales nada más, es que precisamente estamos actualmente en una sociedad en riesgo, y ese riesgo parecemos ser nosotros mismos, ¿ya? O sea, en rigor, Beck no va a decir que parece que es el ser humano, sino que va a decir el riesgo es el mismo ser humano, ¿ya? O sea, el mismo ser humano es el que le causa problemas al ser humano. Entonces ahí un poquito uno también se recuerda nuevamente de esta frase de Hobbes, el hombre es el lobo del hombre, que de alguna manera, sobre todo en lo que fue el siglo XX, ¿no es cierto?, por ejemplos tan marcados como las guerras mundiales y otros conflictos, de alguna manera también nos hacen encontrar ejemplos donde podríamos ver, oye, sí, hay situaciones en que efectivamente nos comportamos como si fuéramos nuestros propios depredadores. Bueno, ahí estaba la cita de Millas. Bien, entonces algunas ideas centrales que destaco de ese diagnóstico es que estamos entonces frente a una sociedad que nos ponemos en riesgo a nosotros mismos. Bueno, dentro de todo esto, Beck lo que trata de explicar es también cómo está este paso en lo que comúnmente se menciona como la época moderna, contemporánea, pero o también se menciona, ¿no es cierto?, entre la modernidad y el posmodernismo. Bueno, Beck dice que hay una ruptura en la misma modernidad y que se moderniza la modernidad. Entonces, Beck en rigor no habla de posmodernismo, pero habla de una segunda modernidad, que sería, según este autor, nuestra época actual, ¿ya? A todo esto, Beck también es un autor, digamos, contemporáneo. Bueno, este texto es del año 86 y este autor falleció el año 2015, así que digamos es más o menos cercano, ¿no es cierto?, a nuestros tiempos. Ahora, ¿qué es lo que una cosa que igual, aparte de esta, digamos, tesis que el autor plantea, que nos dice que somos una sociedad que se pone en peligro a sí misma, que el riesgo al final y al cabo somos nosotros mismos, es que destaca que hay un desencanto en la comprensión de la ciencia y la tecnología. Y este punto es algo que después igual vamos a conectar con otra idea. Porque, claro, por una parte, y siempre es mucho más, digamos, directo de destacar, el hecho de que hay avance de la ciencia y la tecnología es quizás la característica fundamental, ¿no es cierto?, de estos tiempos. Quizás si definiéramos al ser humano en estos términos de animal racional, animal político, quizás podríamos decir, bueno, ahora es el animal tecnológico, por decirlo, ¿no es cierto?, de una manera corta, breve.
haciendo referencia a este tipo de definiciones. Y bueno, pero este autor nos señala que hay un desencanto, ¿ya? Se supone que en la posmodernidad siempre destacan el tema del desencanto, de las grandes narrativas, digamos, de la fe que se tuvo precisamente. Sí, al parecer Camila se congeló, algo le pasó a su conexión. Esperamos unos minutos o un minuto para ver si retoma la señal. Camila. Ahí está. Camila, ahora sí. Sí, me caí, ¿no es Sí. cierto? Sí. Ya, ok, entonces... No te preocupes. Sí, no, igual me asusté cuando desapareció todo. Espérense, voy a volver a compartir y voy a retomar las últimas ideas para que, por si quedó Ya. algo cortado. Ya, ok, estamos bien. Sí, cosas de Sí, cosas de la tecnología, ¿no es la cierto? tecnología. Sí. De este medio. Problemas a que nos enfrentamos en el siglo XXI. Bueno, entonces, ahora sí se está viendo nuevamente el... Ah, sí. Ya, entonces le estaba mencionando que en general una de las características que siempre se destaca de esta, digamos, del posmodernismo de la época actual es el desencanto en las grandes narrativas que se relacionaban más a las convicciones religiosas y también a las ideologías políticas. O sea, como diciendo, en los tiempos actuales se pierde digamos, ese apego a ese tipo de narrativa. Sin embargo, Beck nos dice que ya hay un desencanto en lo que es la comprensión de la ciencia y la tecnología. O sea, si bien es mucho más fácil asociar el siglo XX y sobre todo el siglo XXI a lo que es el desarrollo tecnológico y científico, Beck nos destaca, ya estamos hablando del año 86, pero que tiene más repercusión incluso ahora, a que existe un desencanto en esta comprensión y porque en gran medida se asocia estos riesgos globales, estos riesgos que vienen del medio ambiente o de la misma forma de relacionarnos, de las armas que tenemos ahora y cosas así, se asocian precisamente a este desarrollo científico y tecnológico. Entonces, ahí es un punto por donde van a surgir precisamente los diferentes movimientos sociales y cosas que van a tender a rechazar el desarrollo de la ciencia y tecnología. Y este punto es precisamente clave para entender también a este animal político del siglo XXI. ¿Ya? O sea, no quedarnos solo con esta idea de que tenemos a la tecnología y que la estamos usando. Si no fuera por la tecnología, el vivir la pandemia hubiese sido muy diferente, esta misma situación, ¿no es cierto?, de estar conectado. Sin embargo, esto de que ya llama la atención, de que hay un desencanto, de que hay un cierto rechazo hacia la ciencia y la tecnología, es algo que también tiene que ver con nuestro tiempo actual. Bueno, entonces si partimos haciendo mención, ¿no es cierto?, al animal político, al animal social, ¿no es cierto?, que nos entendimos al menos desde la antigüedad y podemos destacar hasta el día de hoy, es que podríamos preguntarnos, bueno, ¿será que ahora somos el animal tecnológico? Lo dejo así como pregunta para hacer precisamente esta relación más directa. Y acá destacar entonces que precisamente el tema de la tecnología, de la ciencia y la tecnología, es necesario examinarlo también filosóficamente y no solo técnicamente, ¿ya? Que también es súper importante ese mismo desarrollo tecnológico en sí, pero tenemos que de alguna manera apartarnos de este también y verlo, digamos, desde lejos, lo que podría ser una reflexión sobre la misma tecnología y la relación que tiene con la vida humana. ¿Ya? Entonces, hacernos preguntas como, ¿los avances tecnológicos contribuyen al bien común? Una pregunta que tiene un matiz, ¿no es cierto?, con la ética, con la misma política. La globalización hace que la sociedad sea realmente más justa, nuevamente un afán, ¿no es cierto?, ético.
Y el tan anhelado desarrollo, que en gran medida se toma como un valor per se, o sea, una cuestión de que simplemente hay que llegar al desarrollo y hay que seguir desarrollándose, y un poco fuera siempre de un contexto de una finalidad o de un sentido, si solamente como si fuera algo inercial que hay que desarrollarse. Bueno, el tan anhelado desarrollo nos hace más felices. Bueno, acá alguna de estas preguntas, estoy haciendo igual referencia a Langdon Winnet, que es digamos, un cientista político y también, digamos, que indaga en lo que es la filosofía de la tecnología, que es un autor norteamericano contemporáneo. Él, digamos, actualmente está como académico en Nueva York, y él plantea precisamente esta relación o esta interrogante si la misma técnica, los aparatos tecnológicos, tienen una dimensión ética o tienen una dimensión política. No solamente que sea un agregado, sino que quizás también poseen, digamos, en su ser esta dimensión, ¿ya? Entonces, bueno, igual resaltar que estas reflexiones no podemos separarlas, ¿no es cierto?, de los contextos en los que estamos. Ese mismo desarrollo que recién mencionaba no es un desarrollo en sí mismo, sino que hay que contextualizarlo. Bueno, desarrollar qué y desarrollar para qué. ¿Qué sociedad es la que realmente queremos construir? ¿Para qué queremos estos avances tecnológicos? Y al final y al cabo, si la pregunta antropológica por excelencia es ¿qué es el hombre? Bueno, ¿qué tipo de especie entonces queremos ser? Y no me refiero a eso de que vayamos a cambiarnos genéticamente ni nada de eso, sino que me refiero a la práctica, en el fondo a cómo queremos nosotros mismos vivir o convivir. Bueno, entonces aquí me estoy centrando en este punto entre la tecnología, pero sin olvidar también a la ciencia, de alguna manera viéndolo como una suerte de dupla. Pero me hago una pregunta, bueno, ciencia, tecnología, pareciera que son el tema de la actualidad, pero ¿y qué pasa con las humanidades? Y digo humanidades para no solo referirme a la filosofía, sino que también abarcar otros ámbitos. Y claro, se habla mucho, ¿no es cierto?, en general, sobre el desarrollo de la ciencia, la misma tecnología, lo necesario que pueden ser, y nuevamente esta digamos, vinculación con lo del desarrollo, no solo para Chile, ¿no es cierto?, sino que para el mundo. Una de las temáticas que incluso se discute o se plantea, qué pasa con el financiamiento para la investigación, qué pasa con la autonomía, qué pasa con la misma difusión, la educación. Pero en rigor, en esa discusión, cuando se habla precisamente al final y al cabo, lo que es el desarrollo del conocimiento y la educación, las humanidades siempre quedan como un agregado, pero pareciera que como un agregado por obligación. Es como, bueno, hay que abarcar todos los ámbitos, así que ponemos ahí también a las humanidades. Pero al final y al cabo, sin hacerse mención fundamental a lo que realmente entonces son precisamente las humanidades. Entonces, claro, ¿qué hablamos cuando realmente estamos hablando de ciencia y de tecnología? ¿Qué lugar ocupan las humanidades allí? ¿Ya? ¿Es realmente solo algo accesorio, algo que hay que agregar porque es una rama más del conocimiento? ¿O podemos también darle un lugar central en el propio desarrollo de las humanidades y que también puede ayudar al propio desarrollo de la ciencia? ¿Ya? Al menos plantearlo, ¿no es cierto?, como una pregunta. Entonces, claro, pareciera que las humanidades tuvieran este rol ornamental, ¿ya?, lamentablemente como un simple agregado, y precisamente por un tema de cumplir con todas las áreas, por estándares también internacionales y cosas así, bueno, ahí también se agregan. Ahora bien, el tema de acá no es un tema de que vamos a defender a las humanidades porque necesitan más espacio, sino que rescatar la importancia que realmente tienen las humanidades, y es que las humanidades son clave para cualquier reflexión crítica, rigurosa y de altura de cualquier problema, ya sea de estos problemas globales de los que hablaba Beck, que tienen que ver con la crisis medioambiental, con las mismas relaciones de convivencia entre las personas, o estas mismas preguntas que ya se hacía Wiener, si realmente la tecnología nos hace más felices, hace que seamos más justos, o si realmente están buscando otra cosa. Y bueno, y por último entonces entender si, o plantear, en realidad acá estoy planteando esto de que las humanidades son clave no solo como un acompañamiento, sino como algo fundamental en ese desarrollo y en esa vuelta a conectar.
de alguna manera esta crítica que quizás hace millas y que nos dice en el fondo no olvidemos que la antropología no puede desconectarse totalmente de la ética, ni la ética de la antropología, pero tampoco de la política, tampoco al final de la práctica y de cómo esto también se respalda con leyes. ¿Ya? Entonces igual acá es un poco hacer mención a esto, no por estar especializándonos tanto, por hacer un estudio quizás más profundo, en un sentido más técnico, vamos a perder este sentido de globalidad y precisamente este sentido de entender un para qué. O sea, estas preguntas que son por excelencia filosóficas, ¿no es cierto? ¿Cuál es el fin de esto? ¿Cuál es el sentido de esto otro? Pareciera que deberían quedar fuera del ámbito tecnológico porque simplemente hay que desarrollarlo. Y nuevamente yo pregunto, ¿pero desarrollarlo hacia dónde? ¿Cuál es el desarrollo que queremos alcanzar? O sea, al final y al cabo eso está en una sociedad que va a tener consecuencias y que va de alguna manera a moldear esa sociedad. ¿Ya? Entonces, claro, frente a las humanidades, en particular, ¿no es cierto? Aquí la misma filosofía, podríamos decir, ¿cómo elegir labores que son inútiles? Y nosotros, ¿no es cierto?, sabemos que en el mundo actual, al decir que algo es inútil es una ofensa. Sin embargo, en el medio filosófico también nosotros tenemos la noción de que lo inútil tiene un valor en sí mismo. Pero ahí ya es como si estuviéramos hablando dos idiomas distintos. Y para nosotros quizá en rigor que decir, oye, la filosofía puede ser inútil, no es una ofensa, sino que decimos, claro, porque es un saber por saber, es un cuestionarse por cosas que no tienen por qué tener, y de verdad no tienen por qué tener una inmediatez o producto, ¿ya? Y cosas de esa índole. Entonces, aquí ya, claro, hay una diferente, quizás, planteamiento de base, en que en rigor quizás por eso es que son las humanidades las que quedarían en este ámbito y que lamentablemente producen, ¿no es cierto?, una marginación más que una integración, un poco verlas de que están de más, lamentablemente. ¿Ya? Entonces, bueno, en ese sentido, y para esto mismo es que sirven, y voy a hablarlo en estos términos de utilitario, sirven las humanidades, es precisamente para cuestionar las bases que rigen nuestra sociedad, para que tomemos un rol crítico, para que reforcemos, por ejemplo, cosas que de alguna manera hay que mantener y para que también quizá nos cuestionemos y veamos si hay otras cosas que hay que cambiar. Y esa reflexión siempre es un proceso que se hace de manera externa a las mismas otras disciplinas. De alguna manera hay que salirse de esa disciplina y mirarla desde fuera. ¿Ya? Entonces, hacernos... Camila, estamos en la hora, 2 minutos, ¿puede ser? Ya, sí, para redondear, entonces, sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, bueno, claro, básicamente lo que estoy tratando de rescatar es la importancia que tienen las humanidades, la filosofía, las artes en general, ¿no es cierto?, para contribuir precisamente al fin y Sí. al cabo las sociedades también funcionan en base a un proyecto. Así que eso para cerrarlo, digamos, más rápido. Así que bueno, lo dejamos así entonces. Ya, vamos a dejar aquí. Bueno, muchas gracias, Camila, por tu exposición y aprovechamos entonces unos 15 minutos para poder escuchar los comentarios de los participantes, las preguntas a los 3 expositores. ¿Ya? Si hay nuevas preguntas, las pueden, como les decía, escribir en el chat. Voy a revisar aquí y la primera va dirigida, más bien un comentario dirigido a Yerko, ¿sí? Que dice, bueno, es de Jaime Ochoa quien escribe, dice, buenas tardes, comprendo que la mega máquina pretende mantener al ser humano alejado del otro y atento al individualismo para dañar la solidaridad, afectar el encuentro con el otro y desligar al hombre del futuro social y comunitario. Hoy el compromiso es ser conscientes de qué tipo de mundo estamos creando, o más bien, si este mundo, ¿no es cierto?, nos crea, o más bien la mega máquina nos crea. Y no permite que el ser humano sea humano, sino que siempre sea un engranaje en ella y no permite vivir libre. La tecnología nos abre los ojos, las rutinas a las que nos exponemos. Bueno, ahí no lo comprendo tan bien, pero me imagino que lo habrás leído, Yerko. No sé qué podrás decir del comentario. Muchas gracias, David. Miren, la verdad, algo muy breve.
Primero que nada, agradecer también la ponencia de Camila. Creo que nuestros objetos de investigación también se están juntando en cierta medida. Y bueno, respecto al comentario en particular, claro, yo creo que es muy acertado lo que dice Jaime respecto al tema de que la megamáquina, por un lado, borra todo atisbo de individualidad en el ser humano a fin de crear una sociedad de masa, o mejor dicho, engranajes, piezas, segmentos unificados en un todo. Sin embargo, creo que hay una pequeña paradoja que nos plantea Jaime cuando habla de que la tecnología, que es parte constitutiva de esta mega máquina, también nos sirve para abrir los ojos. Yo me remitiría a un poema de Hölderlin que está expresado en la pregunta por la técnica de Heidegger, en donde dice, donde acaece el peligro, también acontece lo salvador. Y eso es sumamente interesante, ya que nos presenta la dualidad que entraña el fenómeno técnico-tecnológico. Y yo creo que ahí hay algo sumamente interesante para poder indagar, porque en lo que se conoce como filosofía de la técnica y la tecnología también, hay siempre una dimensión de un tono muy apocalíptico respecto a cómo nos pronunciamos sobre los aparatos técnicos tecnológicos. Pero esta misma tonalidad apocalíptica, creo yo, tiene que ser trascendida con una comprensión un tanto más rigurosa de este fenómeno. Estoy pensando principalmente en el modo de existencia de los objetos técnicos de Simondon, o si no en la obra de Hans Blumenberg, que se llama La historia del espíritu de la técnica. Ahí también hay un acercamiento distinto en donde nos invitan a comprender la relación entre la técnica y el ser humano como algo que se ha dado desde el origen de nuestro ser. De ahí que, por ejemplo, a la heideggeriana, ser en el mundo, nos muestra la copertenencia esencial entre el ser humano y el mundo, pero debiésemos de poner como el nexo entre el ser humano y el mundo la técnica y la tecnología. Eso, estimado David. Perdón. Muchísimas gracias, Yerko. Hay un segundo comentario y a la vez pregunta de Eduardo Salinas, dirigido a la doctora Piedad Gañán. Dice, doctora Piedad Gañán, buenas tardes, felicitaciones por su ponencia. ¿Qué piensa respecto al espacio, si es que existe, para la caridad dentro de lo político, de acuerdo a un proyecto interdisciplinario? Y por el mismo carácter interdisciplinario, ¿hay espacio para el filósofo y teólogo dentro del ecosistema político, el cual pareciera ser que se reserva para algunos, yendo con un proyecto que contempla la caridad? Bueno, primero, pues muchas gracias al señor Salinas por el comentario y por las preguntas. Claro, de hecho la invitación que hace en el pensamiento el Papa Benedicto XVI es ese, que tiene que haber una interacción entre filosofía, teología y todo lo científico-tecnológico, porque son partes integrales del pensamiento humano. ¿Cierto? Entonces, en lo político es fundamental dentro de los proyectos, porque incluso en los proyectos estándares, en los proyectos de innovación, en los proyectos de diseño, en los proyectos de investigación, incluso en los proyectos de ingeniería, cuando se analizan las soluciones, o sea, se generan varias soluciones, ¿cierto? Cuando se está definiendo cuál es la solución que se va a usar, uno de los aspectos a revisar es el político y todo lo que tiene que ver con esos aspectos de que la legalidad, el que sea apropiado para esa comunidad, la interpretación específica, porque muchas veces fallos técnicos importantes no están ligados al cálculo que hizo el ingeniero, están ligados a que no tuvo en cuenta ese aspecto determinante. Y retomando a la segunda pregunta que hacía sobre la importancia de la filosofía y de la teología en lo político, yo pienso que es clave. Y que ahí en la encíclica de Caritas in Veritatis, que hace una reflexión ética muy poderosa, incluso hay algunos autores que han hecho un análisis desde lo político de esa encíclica en particular. O sea, que ahí hay perfectamente una cabida. Quisiera solo hacer un pequeño comentario de la ponencia, de las dos ponencias anteriores, que pues muy interesantes, que no pierdan de vista que, por supuesto, lo técnico es un elemento claramente humano. O sea, la primera habilidad que los hombres desarrollan es manipular sus manos, ¿cierto?
o sea, adentrarse en su entorno y tratar de hacer algo con sus manos. Eso es un elemento técnico, ¿cierto? Y que también desde el punto de vista ya de la reflexión como más científica, a muchos científicos no consideran su acción como útil. O sea, cuando la profesora al final hacía su comentario de que la filosofía vale por sí misma, hay mucha ciencia que se le critica lo mismo, que sobre todo los que hacen ciencia de partículas y demás, les critican, bueno, ¿eso para qué sirve? No, no, es que no tiene que ser útil, tiene que ser, o sea, el solo hecho de poderla afrontar ya es importante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Piedad. Hay un comentario de Yerko Mejías sobre la exposición de Camila. No sé si podrías, Camila, continuar comentando. Bueno, él menciona a Simondon y a Blumenberg y dos autores en relación a tu ponencia. Dice, estos autores nos muestran la copertenencia esencial entre el ser humano, la técnica y el mundo, relación que comienza a concretarse desde el inicio de nuestro desarrollo cultural, y no sería en este sentido una invención propia de la modernidad, posmodernidad, sino el sello característico de nuestro devenir histórico y cultural. Bueno, gracias por el comentario. De hecho, a mí la última parte que iba a mostrarles era una referencia al mito de Prometeo que nos cuenta Platón en el Protágoras, cómo ahí, ¿no es cierto?, al estilo de Platón nos hace esta conexión de que el ser humano es un ser técnico, ¿ya? Claro, por este regalo del fuego, que es como lo que siempre trasciende como esta visión de que nos entregan el fuego, pero Prometeo también se roba la técnica de Atenea, y se la entrega al ser humano, y de ahí, bueno, Platón justifica que empezamos a usar ropa, a construir casas, a ser agricultores y un montón de otras cosas. Así que sí, yo estoy de acuerdo en que la técnica es consustancial al hombre, como dice Ortega y Gasset, solo que de alguna manera la época actual nos ha hecho de manera muy brusca, muy de repente, ¿no es cierto?, este desarrollo tecnológico de una manera muy rápida. Entonces, de alguna manera, el no habernos hecho cargo, quizás sí habían autores que lo hacían, pero digamos que no era como un tema masivo o de mayor interés, no permitió que quizás tuviéramos esta noción de antes. Así que sí, yo estoy súper de acuerdo de que la técnica y la tecnología es algo esencial del mismo ser humano, es parte de este mismo desarrollo de nuestra inteligencia, el hecho de manipular y digamos, modificar el mismo mundo y el entorno, solo que de alguna manera hay como llamar la atención de que de volver a esas mismas reflexiones, ¿ya? Y de plantearlas hoy día mismo. Entonces, en el fondo no es que yo esté diciendo que fue la modernidad o posmodernidad que trajo la tecnología, sino que de alguna manera la hizo como tema fundamental, ¿ya? Y como tema que de alguna manera, como no habíamos reflexionado o como no había llegado esa reflexión a nivel más masivo, es que de alguna forma solamente la usamos sin saber para qué y buscamos ese desarrollo nuevamente sin saber para qué. Pero sí, o sea, lo que de alguna manera yo quería plantear era que necesitábamos esta reflexión y hacerla desde antiguo, o sea, por algo hice referencia al animal político. Así que eso, pero muchas gracias por el comentario y por mencionar a esos otros autores. Muchas gracias, Camila. Nicolás Piccini hace una pregunta a Yerko Mejías. ¿Cómo cree usted que la inteligencia artificial afecta en la crianza de los niños? Hoy en día es preocupante cómo los niños comparten con la inteligencia artificial como si fueran sus amigos, ya sea hablando con Siri, que nunca le dirá al niño una negación, sino que lo consentirá. Bueno, primero que nada también agradecer la respuesta de Camila. Es un ejercicio sumamente bonito, digámoslo coloquialmente, de la filosofía, el avanzar hacia atrás. De hecho, creo yo que los avances más seguros son hacia atrás en filosofía. Bueno, respecto a la pregunta que nos plantea Nicolás, claro, yo creo que la inteligencia artificial es el tema del siglo XXI y sobre todo un tema que se puede abordar ya sea desde un enfoque CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad, y si no desde una tematización un tanto más filosófica. Respecto a lo que tú me planteas, Nicolás, estoy pensando principalmente en que, bueno, primero que nada, claro, tiene un impacto en los jóvenes, sobre todo bajo
¿cómo se podría decir esto? Bajo el problema del algoritmo, creo yo. No olvidemos que cuando nos relacionamos desde estos instrumentos tecnológicos, estamos siempre como encadenados a un efecto espejo. Este tema de que el algoritmo no nos hace relacionarnos con la diferencia que es característica del mundo empírico, del mundo concreto, del mundo de los humanos, sino que nos encadena a una perpetua reproducción de nuestras tendencias, de nuestros gustos, de nuestra singularidad. Entonces, claro, yo creo que acá hay un problema, sobre todo si lo podemos ver en el ámbito de la educación. Para todos quienes somos profesores, vemos que el celular se ha visto también como un impedimento o un obstáculo al momento de realizar clases, pero también voy también a lo que comentaba recién. En la técnica y la tecnología podemos ver esto. Donde hay peligro, acontece también lo salvador. Y ese es el poema de Hölderlin que cita Heidegger. Hay una doble interpretación, una doble lectura que se le puede hacer a estos aparatos técnicos y la relación que nosotros entablamos con ellos. Y yo creo que ahí pongo el ojo en la formación crítica de nuestros jóvenes. No es, podemos entablar relaciones acríticas y relaciones críticas con los objetos de nuestra experiencia. Y me gustaría, por último, hacer una breve mención a la obra de Eric Sadin. Eric Sadin es un filósofo francés que hoy en día, a mi humilde parecer, la está rompiendo en este tema de poder tematizar lo que sucede con la inteligencia artificial y más precisamente con el problema del algoritmo. Él tiene un texto sumamente interesante que se llama La siliconización del mundo. Y ahí este autor francés va a explicar un poco esta repercusión en nuestra cultura de todo el fenómeno de las redes sociales, de Facebook, todo aquello que comienza con Silicon Valley. Entonces, yo creo que hasta ahí lo dejaría en honor al tiempo, pero sí, Nicolás, es un gran problema para la crianza de los jóvenes. Bien. José, la última pregunta. Si tienes que escribirla, José. Esperemos, ahí José quiere hacer una pregunta. La debe estar redactando en este momento. En eso está. ¿Lo esperamos? Una pregunta larga parece. Bien. Parece que no. Bueno, parece que no pudo escribirla finalmente. Ya. Bueno, pero aprovecho de agradecer a los tres expositores, a Yerko Mejías, al licenciado Yerko Mejías, a la doctora Piedad Gañán, a la magíster Camila Cárcamo por su participación en la jornada número 20 de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, las jornadas, la 20 versión de la jornada de filosofía de nuestra universidad. Así que agradezco también a los participantes de esta actividad y tengo que avisar que la conferencia número 3 del doctor Raúl Madrid no se podrá realizar por motivos de salud. El profesor no pudo estar participando en esta actividad, lamentablemente. Sin embargo, quedan invitados a la mesa número 5, que empezaría a las 17:15 horas, ¿sí? Para que puedan también participar. Dice, luego ahí escribió José, no alcanzó a preguntar, pero luego se contactará, dice, con Yerko para plantearle la pregunta. Entonces, muchísimas gracias a todos por su participación y lo motivo a que continúen entrando a los links para
para seguir preguntando, participando, escuchando las interesantes conferencias en esta jornada de filosofía. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Feliz tarde. Igualmente, que les vaya muy bien. Muchas gracias, que estén muy Muchas bien. gracias.